El texto que estamos utilizando para nuestros estudios de la mañana y ahora que vamos a utilizar es Juan capítulo 3, versículo 6. El Evangelio según Juan capítulo 3, el versículo 6. Este versículo nos sirvió en la mañana y ahora nos va a servir también como base para nuestro estudio. El texto dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el estudio de la mañana estuvimos analizando esta frase, nacido de la carne. Sirvió como base la frase para considerar todo el asunto de la carne, cómo nacimos de la carne, cuál es esa condición de carne en el ser humano y cómo esa carne domina al pecador, domina al ser humano, tanto con sus deseos como con sus obras. Entonces, vimos en relación a esto de nacido de la carne. Lo que vamos a ver en esta tarde, vamos a seguir con esta frase: lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que vamos a ver en esta tarde es relacionar la frase para ver que lo que es nacido de la carne, carne es, en el sentido de que esa carne permanece. Esa carne va a permanecer, esa carne va a estar en el ser humano y aún en el creyente. Aún en el creyente esa carne va a estar en su vida hasta la muerte. Aún profesando ser creyente, aún como verdadero creyente. Pero lo que va a distinguir al nacido del Espíritu, al nacido de Dios, es que él ya no va a vivir conforme a la carne. El que es nacido de la carne y permanece en la carne se va a distinguir porque él va a vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Va a vivir practicando las obras de la carne. Lo que vimos en la mañana, parte de esto lo estoy mencionando otra vez, lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 21, donde dice que los deseos de la carne, exhortando a los creyentes para que no practiquen, para que no satisfagan los deseos de la carne. Porque el incrédulo, aquel que está en la carne y vive conforme a la carne, se va a distinguir por esa vida, por ese tipo de vida. Entonces, podemos ver que en el Nuevo Testamento, cómo se marca la distinción entre los que han nacido de la carne y están en la carne y los que han nacido del Espíritu y andan conforme al Espíritu. Esa es la marca distintiva y el versículo nos está dando esa idea. El versículo aquí, nuestro texto básico, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hace esa distinción y cada uno se va a distinguir en qué condición está, qué tipo de vida está llevando. ¿Es conforme a la carne o conforme al Espíritu? Los creyentes que han nacido de nuevo, y esto hay que marcarlo, hay que precisarlo: creyentes nacidos de nuevo. Porque hay creyentes, hay de creyentes a creyentes. Incluso en la Biblia encontramos de personas que dicen que creyeron, pero no era una fe verdadera, no creyeron verdaderamente. Entonces tenemos que precisar creyentes nacidos de nuevo. Y aún los creyentes que han nacido de nuevo, nacieron de la carne. Pero como ya nacieron de nuevo, no viven según la carne, ya no son de la carne, porque ya nacieron de nuevo. Entonces nuestro estudio se va a enfocar
al creyente nacido de nuevo en relación a la carne. Y vamos a ver que esto permanece todavía en los creyentes, es decir, en los nacidos de nuevo, la carne todavía permanece. Y este tema es importante porque hay doctrinas que malinterpretan esto, de que la carne está en el creyente, malinterpretan esto porque de ahí sacan la falsa doctrina del creyente carnal. Por eso lo estoy precisando, que aunque estamos diciendo que la carne todavía habita en los creyentes nacidos de nuevo, pero eso no quiere decir que existe el creyente carnal, el creyente verdadero que es carnal. Y esa falsa doctrina pues se ha enseñado durante mucho tiempo. Se enseñó, se sigue enseñando en muchos lugares de que uno puede ser creyente nacido de nuevo y a la vez seguir viviendo conforme a la carne. Entonces no se marca la distinción, no se marca la diferencia, porque al parecer un creyente puede vivir como un incrédulo durante el tiempo que él quiera, puede practicar esas obras de la carne, puede satisfacer los deseos de la carne viviendo de esa manera, y no hay distinción entre el nacido de Dios y el nacido de la carne, el nacido del Espíritu, el nacido de la carne. Esa falsa doctrina es lo que hace que el cristianismo hoy día tenga un bajo nivel, donde los creyentes no están viviendo vidas realmente espirituales. Les llaman creyentes, pero su vida espiritual no se distingue, no se destaca como verdaderamente lo que verdaderamente debería ser un creyente en el Espíritu, un creyente espiritual. Aunque ese tema lo vamos a ver cuando ya entremos al asunto de la naturaleza del nuevo nacimiento. Ahora estamos en la necesidad de nacer de nuevo. Ese punto estamos tocando desde hace un buen tiempo y aquí estamos recalcando ese punto. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y si permaneciera en esa condición, dijimos en la mañana que no puede ver el reino de Dios, que no puede entrar al reino de Dios, y que por lo tanto, si se mantiene en esa condición, muere en esa condición de la carne, viviendo según la carne, no solamente le impide estas cosas, sino lo conduce al infierno. Porque está en la carne, son de la carne, viven conforme a la carne. Por eso es necesario nacer de nuevo. Ese es nuestro punto, ese es nuestro tema. Y debemos entender bien esto otra vez. La importancia de este tema reside en eso. Esto es como un combate. Estamos vamos a derribar esa idea del creyente carnal, que puede ser creyente y sigues viviendo en la carne. Por eso este tema es importante, porque esa idea del creyente carnal divide a las personas en tres. Dicen que es el incrédulo, el creyente y el creyente carnal. El creyente espiritual, el creyente carnal y el incrédulo. Las personas son divididas en tres clases. Cuando la Biblia una y otra vez divide a las personas en dos clases. Solamente dos clases. Oveja o cabrito. Creyente o incrédulo. Pez bueno o pez malo. Trigo o cizaña. Solamente los divide en dos, no en tres, como lo hace esta falsa enseñanza. Y por eso vamos a tratar entonces este tema de el creyente nacido de nuevo en relación a la carne. Entonces vamos a nuestro primer punto, y nuestro primer punto consiste en esto. El creyente nacido de nuevo nació de la carne. Escúchenlo otra vez. El creyente nacido de nuevo nació de la carne. El creyente, el que ahora ya es nacido de Dios, pasó por estas cosas que mencionamos en la mañana. Pasó por el hecho de el Salmo, lo que explica el Salmo 51, versículo 5.
En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El que ahora es nacido de nuevo, nació en esa condición. Nació, fue formado en maldad, en pecado fue concebido. Esto se le aplica aún al creyente. Es nacido de nuevo ahora, pero pasó por estas cosas. También se le aplica el Salmo 58, versículo 3. Esto lo mencionamos en la mañana, pero lo estamos retomando para dejar en claro que aún el creyente nacido de nuevo ahora nació de la carne. Y el Salmo 58, 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Así nacimos en esa condición, en ese tipo de vida. Desde el nacimiento nos apartamos cometiendo pecados, y esto es lo que dice el Salmo 58, 3. También pasó por lo que dice Isaías 48, 8, cuando dice que te llamé rebelde desde el vientre. Así éramos. Así Dios nos consideró. ¿Desde cuándo nos consideró como pecadores? Desde el vientre. Todos pasamos por eso. Todos nacimos en esa condición, vivimos en esa condición desde que nacimos. Dios nos consideró rebeldes desde el vientre, y aún lo que dice Juan 8:44, que nuestro padre era el diablo. Nuestro padre era el diablo. Éramos hijos del diablo porque nacimos de la carne, vivíamos conforme a la carne, practicábamos las obras de la carne, entonces éramos hijos del diablo. El creyente nacido de nuevo pasó por todas estas cosas, porque el primer punto que estamos aquí señalando es que el creyente nacido de nuevo nació de la carne. Y el texto aquí que es básico, Juan 3, el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Esta frase ahora es la base que vamos a considerar, vamos a seguir considerando, porque observen cómo dice: lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el sentido? Que como nacimos en la carne, esa carne, como lo estaba diciendo al principio, va a permanecer en nosotros. Esa carne va a permanecer en nosotros. Lo que es nacido de la carne, carne es. Va a permanecer, va a estar en nosotros. Lo trajimos desde el nacimiento, lo mantuvimos en nuestra vida, en las prácticas, y aunque ya nacimos de nuevo, esa carne permanece en nosotros. Pero la gran diferencia es que ahora, como ya nacidos de nuevo, ya no practicamos esas obras de la carne. Ya no vivimos conforme a los deseos de la carne. Eso es lo que marca entonces la diferencia. Pero el hecho de lo que dice aquí Juan 3:6, que lo que ha nacido de la carne, carne es. El sentido que está en nosotros permanece en nosotros. Entonces, esto que estamos viendo aquí se aplica al creyente. Se aplica al creyente. Es nacido de la carne, tiene todavía esa condición carnal, pero como es creyente nacido de nuevo, ya no está dominado ni controlado por la carne. Ahora vamos a nuestro siguiente punto, porque el primero simplemente era retomar estos textos para establecer este principio, que el creyente nacido de nuevo nació de la carne. Ahora, en segundo lugar, el creyente nacido de la carne nació de nuevo. Casi semejante al primer punto, si lo observaron. Sí, lo observaron, porque escuchen otra vez, el primer punto: el creyente nacido de nuevo nació de la carne. El creyente nacido de la carne nació de nuevo. Fíjense. Y este siguiente punto nos habla entonces ahora de lo que el creyente está experimentando o ha experimentado. Así como hubo un momento en que nacimos de la carne, así también hubo un momento cuando nacimos del Espíritu. Ambos eventos
fueron reales en nuestra vida. Nacimos de la carne, pero llegó un momento cuando la gracia de Dios, cuando el Espíritu de Dios ya vino a nosotros para implantarnos vida espiritual, entonces fuimos engendrados por Dios, nacimos de nuevo. Así como hubo ese momento de nacer de la carne, así ya para el creyente llegó el momento de nacer de nuevo. ¿Y esto qué quiere decir? Que este nuevo nacimiento vemos cómo se atribuye a Dios, a su Espíritu, para indicar esa diferencia de ser nacido de la carne y de ser nacido. En primer lugar, aquí el texto de Juan 3:6 dice: el que es nacido del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces ahí ya nos está ubicando para que nosotros entendamos que hay un nacimiento, hay un tiempo en que nace del Espíritu. Nació de nuevo, nació del Espíritu. Esto quiere decir entonces que al nacer del Espíritu ya no está dominado por la carne. Ya hay un nuevo principio espiritual que se va a oponer a la carne. Ya no va a vivir conforme a la carne. Ya no está dominado por la carne, porque ahora ya hay un nuevo principio espiritual establecido, puesto por el Espíritu Santo, implantado. El Espíritu implanta vida, y por eso aquí el Señor Jesucristo dice: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nació del Espíritu. Aquí está ese momento. Pero también dice allá primera de Juan 3:9, un texto que hemos citado muchas veces, por eso simplemente lo menciono: el que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios. Si pueden observar, Juan 3:6 dice nacido del Espíritu. Aquí en primera de Juan capítulo 3:9 dice: el que es nacido de Dios. El Espíritu y Dios son lo mismo. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios, cuando le agrada hacer la obra, cuando le agrada engendrarnos, hacernos sus hijos, envía su Espíritu Santo para que Él haga esa obra en nuestra vida y nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. Entonces, es del Espíritu, es de Dios. Y ese momento cuando Él hace esa obra en nosotros, nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo, es ser engendrado por Dios. Y este texto aquí de Primera de Juan capítulo 1, versículo, no Primera de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 13, habla de ese momento y lo señala como que fuimos engendrados de Dios. Y esa idea de ser engendrado por Dios es la idea, o engendrado de Dios es la idea de que Dios es el que implanta ese principio de vida. Es el momento cuando nos implanta vida, nos engendra. Y como nos engendra, fíjense del versículo 12. Hay una relación entre el versículo 12 y el versículo 13. Porque en el versículo 12 está hablando de ese resultado de habernos engendrado. Porque Él implanta vida, nos engendra, entonces nosotros podemos recibir a Cristo, creer en Cristo y ser reconocidos. Se nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Derecho, se nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay un momento cuando el Espíritu de Dios engendra, implanta vida, y como resultado entonces la persona que hace cree en el Señor Jesucristo, y entonces es de una forma experimental reconocido como hijo de Dios. Ahí está esto que estamos aquí considerando, que el creyente nacido de la carne nació de nuevo. Su nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué estamos enfatizando que el creyente nacido de nuevo, el creyente nacido de la carne nació de nuevo? Porque en su nuevo nacimiento
cambió. Es el principio que marcó ese cambio de su relación con la carne. Que aunque la carne está en él, pero ya no vive conforme a la carne. ¿Qué es lo que marcó ese cambio? El nuevo nacimiento, el haber nacido del Espíritu. Ya no está la carne libre con sus deseos, libre con sus intenciones y llevados todas esas cosas a la práctica. Todos los deseos, todas las pasiones, ya no. Porque ahora ya hay un principio espiritual. Por eso ya no practica el pecado. El que es nacido de Dios ya no practica el pecado. El nuevo nacimiento, el nacer de Dios, el nacer del Espíritu, entonces cambia la relación con la carne. No quiere decir lo que decía en la mañana, que no pensemos que Dios elimina la carne cuando nos hace nacer de nuevo. La carne queda eliminada, porque decíamos que si quedara eliminada, nadie tendría problemas con la tentación, nadie tendría problemas con malos sentimientos, malos deseos. No, está en nosotros, pero ya no tenemos la relación que teníamos con la carne cuando no habíamos nacido de nuevo. Se cambia la relación. Y esto lo podemos ver en estos términos. En la mañana mencionábamos Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 y decíamos que ahí Pedro implica que nacimos de simiente corruptible. Y en el nuevo nacimiento, en la regeneración o nacer del Espíritu, nacimos de simiente incorruptible. ¿Cómo se cambia esa condición ahora? Sí, nacimos de simiente corruptible, nacimos de la carne, nacimos del pecado, pero en el nuevo nacimiento, al nacer de nuevo, nacimos con una simiente incorruptible, un principio espiritual, un principio santo, un principio que nos empieza a mover hacia Dios, lo que la carne no podía hacer. Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. Toda intención, todo impulso de la carne que habita aún en el creyente, pero como pecadores, como no regenerados, habitaba en nosotros. Todo impulso era libre, todo impulso era intención a la carne. Entonces, ahora que ya hemos nacido de nuevo, ya hay una simiente incorruptible. La semilla de corrupción ahí permanece, está implantada, por decirlo así, en nuestro ser. Queda ese principio, el impulso, la carne con sus impulsos, con sus deseos, pero ya al nacer de nuevo, ya hay algo que no le permite esa libertad a la carne, ya no le da esa libertad, ya no tiene libertad la carne para que podamos satisfacer esos deseos. Nacimos del viejo hombre, pero ahora dice aquí que somos del nuevo hombre. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24. Observen ese cambio. Lo que estoy enfatizando aquí, hermanos, es que en el nuevo nacimiento se cambia esa relación, se marca esa relación. Y aquí lo estamos considerando, sobre todo aquí en este texto, Efesios 4, el versículo 22 y 24. El 22 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo describe a esa condición, a esa situación, a esa relación que vivíamos? En cuanto a Dios, dice como el viejo hombre. El viejo hombre. Entonces, ¿qué debe pasar con el viejo hombre? Dice, despojaos, porque ese viejo hombre, dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, tiene el hábito, está controlado, está en la práctica, es un vicio. Ya. ¿Y qué dice aquí? Que nos despojemos. Pero ahora, ¿cómo se marca el cambio? En el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre,
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre como era, ahora el nuevo hombre como debe ser, en justicia y santidad. Es despojarse del viejo hombre, vestirse de el nuevo hombre. Y ese viejo hombre, ¿cómo está? Es esa condición, es esa situación en la cual debemos, como dice aquí, despojarnos y vestirnos de el nuevo hombre. Esta es la relación que se señala y cómo se ve la diferencia. Cómo se marca la diferencia. Y fíjense, otra vez volvemos aquí a señalar. Nació el creyente nacido de la carne, nació de nuevo, nació como hijo del diablo, pero ahora es nacido de Dios y por lo tanto nació como hijo de Dios en el momento cuando Dios hace esa obra. Ese texto está en Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 9 al 10. Ahí nos marca la diferencia entre cómo el momento cuando es nacido de Dios ya no practica el pecado. Es nacido de Dios y por lo tanto la simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado. Y en el versículo 10 entonces marca la diferencia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo marca la diferencia? ¿Cómo señala? ¿Y qué es lo que marcó esa diferencia? Lo decíamos en la mañana. El nuevo nacimiento, el nacer de Dios. Eso cambió la vida de aquella persona a quien Dios se agradó de hacerlo su hijo. Ya es su hijo, ahora ya no es hijo del diablo. Cambió su situación, cambió su condición, ahora tiene la simiente de Dios, tiene la semilla incorruptible, tiene el principio espiritual y por lo tanto, aún como creyente nacido de nuevo, tenemos que considerar esto, que aunque él ya no practica el pecado, eso es lo que estamos diciendo, ya no practica las obras de la carne, ya no vive satisfaciendo los deseos de la carne, pero aunque no esté viviendo de esa manera, recordemos que el pecado y la carne moran en él todavía. Moran en él todavía. Es creyente nacido de nuevo, pero la carne permanece en él, pero la diferencia es que no lo dominan y lo controlan. Es decir, ya no son fuerzas dominantes. Ciertamente están siempre con sus intenciones, pero ya no tienen esa fuerza dominante porque el nuevo nacimiento, el principio espiritual que Dios implantó, no le permite manifestarse para que nos domine y nos controle y nosotros vivamos como aquel que no ha nacido de nuevo. Esto lo vamos ahora a ver, esto lo vamos a considerar. Y vuelvo a señalar ese punto porque es lo que ya vamos a desarrollar ahora, que cuando el creyente nació de nuevo, no quedó eliminada la carne, como esa condición en la cual nacimos. Y el tercer punto nos va a llevar a considerar ahora esto. En tercer lugar, la carne o el pecado habitan todavía en el creyente nacido de nuevo. Y esto vamos entonces a verlo en base a lo que dice Romanos capítulo 7. Pero yo creo que antes de que entremos para ver esto, de que el creyente todavía, la carne vive en él, está en él, antes de ver que se refiere aquí al creyente, debemos dejar en claro, Romanos 7 se está refiriendo al creyente. Romanos 7 está hablando de un creyente nacido de nuevo, un creyente verdadero. Entonces, una vez que ya dejamos establecido eso, entonces vamos a entender
que la carne, el pecado, todavía habita en el creyente. Y vamos a ver entonces aquí, estamos en Romanos 7. Vamos primeramente al versículo 14. El versículo 14 de Romanos 7 nos dice esto. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando el apóstol Pablo, porque aquí es el apóstol Pablo, y aquí él está hablando como un creyente verdadero. Cuando él dice aquí que yo soy carnal, está comparando en el sentido espiritual. Observen al principio del versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. El contraste entre lo espiritual y lo carnal, en el sentido de que él nació de la carne. La carne está en él todavía. En ese sentido no puede perfectamente guardar la ley que es espiritual. Está marcando ese contraste. Y además está diciendo cómo obtuvo esa condición carnal, cómo recibió, en qué momento llegó a tener esa condición. Lo dijimos también en el estudio de la mañana, que como desde Adán, la raza humana ha tenido esta condición, de cómo fue vendido al pecado desde el primer pecado del hombre. Por uno vino a todos, por uno la condenación, por uno todos fueron constituidos pecadores, por uno fuimos vendidos al pecado. Entonces, aquí estamos viendo que él está reconociendo esa condición, esa situación que estamos diciendo, que la carne habita todavía en el creyente. Ahora vamos al versículo 17, de ahí son varios versículos, pero vamos al 17 y dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él sigue desarrollando el tema, él sigue explicando esa situación. ¿Y qué dice? Llega al punto en que dice que sino el pecado que mora en mí. ¿Qué pecado mora en él? La palabra pecado aquí viene a ser sinónimo de carne. El pecado no es que Pablo esté guardando algún pecado, esté viviendo en algún pecado secreto, oculto, no, sino está hablando de esa condición en la cual él está, que el pecado todavía mora en él, que está todavía en él, que la carne todavía está en él, y aquí lo está diciendo claramente. Pero vean también el versículo 18, y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Soy carnal. En mi carne no mora el bien. Y aquí no está hablando del cuerpo, porque cuando Pablo se refiere al cuerpo, él dice mis miembros. Aquí está hablando de la carne en esa condición que hemos estado diciendo, esa inclinación al pecado, esa intención al pecado, el significado de la palabra carne. Y él está diciendo que esa inclinación todavía está en él, esa intención todavía está en él, la carne todavía está en él. Por eso dice: en mi carne no mora el bien. La carne, de la carne, decíamos, nunca va a surgir algo bueno. La intención de la carne es enemistad contra Dios. Toda intención, todo designio de la carne es enemistad. Nunca va a surgir algo bueno. Y eso es lo que dice aquí el versículo 18. En mi carne no mora el bien. Y aquí entonces estamos dejando en claro esa expresión, y creo que aquí ya se hace más claro, porque dice no mora el bien. ¿Qué es lo que mora? El pecado
El mal, la carne, ahí está. Vean el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez, no soy yo, observen, no soy yo. Cuando dice no soy yo, está diciendo no es el nuevo hombre, no es la persona realmente regenerada, no soy yo, es la carne. Dense cuenta de esta frase para que esto quede claro, de que se está refiriendo a algo que mora en él, que se manifiesta de esta manera, y está hablando con los términos de mora en mí. Entonces aquí podemos ver que el pecado, y hay una palabra más, aparte de la carne, el pecado. Vean el versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estas son palabras sinónimas: carne, pecado y el mal. Está en mí. Es decir, el mal está ¿en qué sentido? Con sus inclinaciones, con sus deseos, con sus impulsos. Ahí está el mal, la carne, el pecado. Entonces nuestro punto que estamos aquí considerando ahora es que la carne o el pecado habitan todavía en el creyente. Y vean el versículo 23. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros. Ahora ya está hablando del cuerpo. Ahora sí. Pero cuando hablaba de carne, estaba refiriendo a ese principio que estaba en él, esa condición del mal. Y ahora vean cómo dice: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Esa ley es ese principio, ese impulso que antes dominaba y ahora lo quiere volver a dominar. Esta es la lucha entonces del creyente, porque aquí está mostrando la lucha. ¿Por qué lucha? Ahora vean por qué. ¿Por qué estamos diciendo que esta es la lucha? Porque observen en el versículo 21, queriendo yo hacer el bien. Queriendo yo hacer el bien. Un incrédulo en su condición de depravación total, la Biblia dice que no hay quien haga lo bueno, no puede hacer el bien. Pero en este caso, como está hablando de una persona regenerada, del creyente en Romanos 7, entonces dice que queriendo hacer el bien, su anhelo es el bien, como todo nacido de nuevo, tiene una intención sincera y verdadera de hacer el bien. Yo quiero hacer el bien, hay un anhelo en mí, porque cuando Dios implanta su semilla, está contenida ahí las potencialidades para poder vivir la vida cristiana, la vida con Dios. Y por eso aquí él dice, queriendo hacer el bien, hay esta ley. ¿Cómo hay oposición? Y esa oposición comienza en el interior. Por eso dice que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley, el principio, el impulso, el mal está en mí. El versículo 22. Estamos en Romanos 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Solamente un creyente nacido de nuevo, nacido de Dios, se puede deleitar en la ley de Dios. Para el nacido de nuevo, la ley es un deleite, no es un cansancio, no es un fastidio, no es algo aburrido, es un deleite. Entonces, ¿qué es lo que él dice? En el hombre interior, hablando de la persona regenerada. Esa expresión hombre interior está hablando del regenerado, de la vida
como lo dijo Pablo en 2 Corintios 4:16, cuando dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Y este hombre interior es el nuevo nacido, es la nueva vida, es el aspecto de haber nacido del Espíritu. Y es ese anhelo que tiene. ¿Por qué? Por la ley de Dios. Entonces él se deleita, pero ve esa ley en sus miembros. Ve esa ley como el mal se opone. Pero ahí está el deleite, ahí está el deseo de querer hacer el bien. Por eso estamos diciendo que ahí está la lucha. ¿Por qué está esa lucha? Porque la carne o el pecado habitan todavía en un creyente verdadero, en un creyente nacido de nuevo, de verdad, es de Dios, pero enfrenta esta lucha. Ahí lo podemos ver en estos textos. Y aunque estamos diciendo que la carne, el pecado, el mal habitan en el creyente, pero observe, no lo dominan, no lo controlan, porque ahí está el deleite en la ley de Dios, porque ahí está el anhelo de querer hacer el bien, y porque sobre todo el versículo final, el versículo que encontramos, el versículo 25, vean lo que dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No lo dominaba. Ciertamente está ese principio, ciertamente está la carne y está la lucha, pero un creyente nacido de nuevo no es dominado, porque vean cómo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo era su Señor. Y el señorío de Cristo es un tema que nos enseña que el verdadero creyente está sometido al Señor, busca agradar al Señor, su ley, se somete a su palabra, de tal manera que Él da gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y cuando dice aquí que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, yo sirvo a la ley de Dios, obsérvenlo, ahí está. Mas con la carne a la ley del pecado, lo que quiere decir es que el pecado que está en nosotros está al servicio ¿de qué? Del pecado. Aquí está, a servicio de qué está la carne que está en nosotros. Es lo que decíamos. ¿Qué puede surgir de la carne? Pecado. Que la carne está al servicio del pecado. Nunca va a surgir algo bueno, ya lo dijimos y ahora lo estamos señalando porque aquí dice con la carne a la ley del pecado. Esto quiere decir que el pecado, la carne, de ahí surge siempre el pecado. La carne está al servicio del pecado. Nunca nos va a llevar a Dios, nunca nos va a dirigir a Dios. Y aquí vemos entonces ¿por qué está dando gracias? Porque Él tiene la victoria. Porque el principio dominante en un creyente es el espiritual. Por eso decíamos que no lo domina, no lo controla. Hay algo dominante, hay algo que resalta, que se distingue en el verdadero creyente nacido de nuevo. El apóstol Juan nos dice algo acerca de esto, hablando del pecado que mora todavía en el creyente. Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí en 1 de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. También el apóstol Juan nos dice esto. Ya lo dijo Pablo, ahí lo desarrolló hablando de su experiencia, pero vamos aquí a ver lo que el apóstol Juan ahora nos dice. Y aquí hablando de los creyentes otra vez. Por eso nuestro punto es: la carne o el pecado habitan todavía en el creyente. El propósito de citar Romanos 7, hermanos, no era entrar a detalles, porque en realidad hay mucho detalle. Simplemente estamos mostrando el punto de cómo el pecado mora en el creyente, cómo la carne que está en él, el mal que está en él,
y esa lucha que tiene que enfrentar, porque hay mucho detalle ahí. Pero vean la claridad de ese punto, de que el pecado todavía habita aún en los que han nacido de nuevo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice Juan aquí? Observen los términos. El apóstol Juan también conocía esa doctrina. Conocía la enseñanza de que el creyente todavía tiene pecado. Porque aquí está hablando en qué tiempo, y está hablando de los creyentes porque él mismo se incluye. Él mismo se incluye. ¿Y qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué es lo que implica? Que tenemos pecado. Y si alguien se atreviera a decir que no tenemos pecado, si alguien se atreviera a negar esa verdad, entonces ¿qué dice? ¿Qué dice la otra parte del versículo? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad de que el pecado mora todavía en el creyente, la verdad de que el creyente todavía tiene pecado, es una verdad que nosotros debemos creer. Porque si no, nos vamos a engañar. Nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y vamos a caer en frustraciones, vamos a caer en ideas equivocadas, porque vamos a pensar, yo ya no tengo pecado. Pero Juan dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, ¿cuál es la consecuencia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está, como dice, en nosotros. Esto quiere decir que esa idea de que tenemos pecado todavía es una verdad que debe ser sostenida, que debe ser mantenida, que debe ser enseñada, porque es una verdad. Y si es una verdad y no se enseña, ¿qué es lo que pasaría? Aunque debemos también señalar esto, hay un riesgo aquí. Hay un riesgo en esto que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque algunos lo pueden tomar como licencia para pecar. ¿Tenemos pecado? Entonces todavía somos pecadores, entonces podemos pecar. Es un riesgo esto. Pero si es una verdad, tiene que ser enseñada, aunque lo malinterpreten, aunque lo tomen a mal. Pero sabemos que un nacido de nuevo le va a ser de gran bendición la verdad, la enseñanza de la palabra de Dios. En cambio, el que no es falso siempre está buscando una ocasión para pecar, siempre está buscando algo aquí en la Biblia que le conceda cometer ciertas cosas. Por eso digo que es un riesgo, pero eso no quita el hecho de que se enseñe esta verdad. Así como Pablo enseñó esa gran verdad de que la gracia es un poder que supera el poder del pecado. Y cuando aquí lo escucharon, como dijeron allá en Romanos 6, que Pablo se anticipó al argumento que ellos podrían sacar de que, entonces, si cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. Y Pablo dice, de ninguna manera. Hay un riesgo en enseñar la verdad, pero sabemos que quienes van a tomar siempre ocasión para practicar el pecado, el que no ha nacido de nuevo. Y aquí estamos entonces diciendo que esta es una verdad que Juan nos enseñó. Que él enseñó y dijo, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué implica eso? Que tenemos pecado. Y además de que tenemos pecado, porque noten la diferencia, como Juan dice, decimos que no tenemos pecado, pero en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, tenemos pecado. ¿Y de dónde surgen los pecados? Del pecado que está en nosotros. Juan está dando por hecho esa verdad que estamos aquí señalando. Él mismo dice que pecamos de alguna manera. Porque si no, entonces ¿qué vamos a confesar?
Si no, entonces ¿qué vamos a confesar? Porque dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí volvemos a señalar que esto no se trata de una licencia para pecar, aunque Juan está dando por hecho, está implicando que nosotros estamos expuestos a pecar e incluso pecamos, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Juan no está dando licencia para pecar. Juan no está diciendo que me puedo dar un gusto ahí como pecando, viviendo ahí, como que después ya regreso a las cosas de Dios. Juan no está dando esa idea. Juan está dando la idea de que un creyente nacido de nuevo en fidelidad a Dios y en fidelidad a la iglesia, al cuerpo de Cristo, viviendo aquí en las relaciones interpersonales entre nosotros, aún viviendo esa vida, estamos expuestos a pecar entre nosotros, a ofendernos, a malmirarnos, a tener sentimientos malos quizás los unos a los otros. Vean lo que dice el versículo 7. Estamos aquí, primera de Juan, y vean lo que dice para aclarar esto. Dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es el contexto aquí cuando dice nos limpia de todo pecado? Que si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos a los otros, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces no está hablando de un creyente que puede tomar esto y decir, entonces podemos confesar los pecados, entonces voy a salir de la iglesia, voy a vivir ahí y después vengo y los confieso. No, ese es el contexto de la vida, hermanos. Vean cómo dice: estamos en luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuáles son esos pecados? No los pecados en los cuales el creyente vive practicando el pecado. ¿Y cómo podemos entender más esto? Porque más adelante en el capítulo 3, versículo 9, ¿qué dice? Que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Y más adelante, antes, había dicho que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero sobre todo el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Ahí están los deseos de la carne. Entonces, el que ha nacido de Dios tiene pecado, tiene el pecado, pero ya no practica el pecado, no lo toma como ocasión para vivir conforme a la carne. Porque si nosotros lo hiciéramos, si nosotros viviéramos de esa manera, entonces ¿saben qué pasaría? Sucedería entonces lo que dice Juan aquí en el capítulo 3, el versículo 8, ahí estamos, capítulo 3, pero ahora el versículo 8, ¿qué sucedería si el creyente lo toma como ocasión y vive practicando el pecado? Entonces Juan dice en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, es de el diablo, es de la carne, como ya lo hemos visto. Entonces aquí estamos viendo que aunque el creyente tiene la carne, tiene pecado, la carne mora en él, el pecado mora en él, no practica las obras de la carne, no practica el pecado, porque si lo hiciera, entonces sería del diablo. Ya no sería creyente nacido de nuevo, sería del diablo, según el versículo 8. Y el versículo 10, entonces sería hijo del diablo,
porque dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, es del diablo, practica el pecado, no es de Dios, no ha nacido de nuevo, vive conforme a la carne, vive conforme al pecado. Por eso estamos viendo que el que es hijo de Dios, que es nacido verdaderamente, ya no practica el pecado. Entonces, hermanos, tenemos pecado, la carne mora en nosotros, el pecado mora en nosotros, el mal está en nosotros, pero no practicamos el pecado, no practicamos las obras de la carne, no vivimos conforme a la carne, aunque el pecado todavía mora en nosotros. Ahora, hablando de ese pecado que Pablo ya dijo ahí en Romanos 7, el pecado que mora en mí, la carne, por eso decía que son sinónimos, pecado, carne, mal. Vamos a ver cómo Pablo exhorta respecto a esto a los creyentes. Por eso esto aclara más de que aunque en el creyente mora el pecado, no reina el pecado. Hemos estado diciendo, no domina, no lo controla, pero ahora vamos a ver cómo Pablo dice aquí en Romanos 6:12 que no debe reinar el pecado. En un creyente nacido de nuevo, nacido de Dios, ya no reina el pecado que mora en él. Romanos capítulo 6, el versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí este texto es muy claro en relación a lo que estamos diciendo, porque primero dice, no reine, no reine. Esto quiere decir que los que han nacido de Dios, en los que han nacido de Dios, el pecado ya no reina. Porque aquí les está diciendo, no reine. Quiere decir que fueron liberados de ese reino, de ese dominio. Y lo que dice entonces aquí es que el pecado se está refiriendo, ese pecado que quiere reinar es ese pecado que mora en nosotros. Es esa carne que está en nosotros que quiere dominarnos, reinar, controlar a través, en este caso, observen cómo lo relaciona el apóstol Pablo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, de ese pecado, de esa carne sale la concupiscencia, el impulso malo, el deseo malo. ¿Qué es concupiscencia? Es el deseo malo, es el impulso malo, es la intención mala. ¿De dónde surge? Del pecado que mora en el creyente. Por eso habíamos visto, y creo que ahorita lo vamos a señalar más, para que quede claro aquí que esta exhortación tiene que ver primero con que en los creyentes ya no reina el pecado, pero quiere reinar, quiere volver a tomar el dominio y el control a través de ¿qué? De sus concupiscencias, de tal manera que el creyente es exhortado ¿a qué? A que no obedezca, no lo obedezca, no te sometas, no te dejes controlar, porque lo quiere hacer a través de ¿qué? De sus concupiscencias. El pecado nos quiere controlar, no primeramente a través del diablo, con sus tentaciones, no, sino con lo que está dentro de nosotros, la concupiscencia. Entonces vamos a ver ahora, porque en la mañana citamos lo de Santiago capítulo 1 versículo 14, pero ahora vamos para explicar más este punto, porque aquí está diciendo, no reine el pecado de tal modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿cómo viene la tentación? ¿De dónde surge la tentación? Bueno, Santiago capítulo 1 versículo 14 nos dice así, nos dice de esta
manera, para poder entender esa palabra concupiscencia, la menciona aquí Santiago, capítulo 1, el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí está todo el asunto de cómo surge la concupiscencia y cómo se lleva a cabo el pecado, tanto en el interior como en el exterior. Porque aquí observen cómo dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿De cuál concupiscencia? Del pecado que mora en nosotros. Por eso está diciendo es de la propia concupiscencia. De ahí surge entonces ¿qué? El deseo malo. El deseo malo que atrapa y controla a la persona. Entonces dice atraído y seducido. Y la explicación en el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido. Esta palabra la relacionábamos cuando dijo David: en pecado me concibió mi madre. El momento de la concepción, ahí está ya. Ahí está la situación humana, la condición pecaminosa, ahí ya está. Aquí dice que la concupiscencia que ha concebido, desde el momento en que ya surge ese deseo malo y ya está en la persona, tienes ese deseo malo, tienes ese sentimiento malo, ya está concebido. Y por lo tanto, al estar con ese pensamiento, ya está el pecado primeramente interno. Observen la frase cuando dice en el versículo 15: después que ha concebido, da a luz al pecado. Es el sentido que nos está explicando de lo que sucede aquí, en nuestro interior. Desde ese momento ya se dio a luz al pecado, primeramente en su ser. Y después dice, y el pecado siendo consumado. Desde ese momento ya se concibe, ahí está el pecado en el interior. Pero cuando se consuma, ya cuando se empieza a practicar. Y por lo tanto, ¿qué dice? Da a luz a la muerte. La paga del pecado es muerte. La paga de la práctica de la vida en el pecado es muerte. Y aquí nos está explicando entonces cómo el pecado quiere dominar al creyente a través de sus concupiscencias. Cómo quiere reinar en el creyente a través de sus concupiscencias. Y por eso le dice entonces el apóstol Pablo aquí exhortando a los creyentes, le dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está hablando de cómo el cuerpo es el instrumento para la expresión del pecado. Que su reinado surge de ese pecado que está con nosotros y comienza a dominar el cuerpo. El cuerpo es el instrumento del pecado. Pero no es la carne en este sentido, no es el pecado en sí. El cuerpo es diferente a la carne, el pecado, el malo que estamos señalando, para no pensar que la carne se refiere al cuerpo. No, es ese principio, es ese impulso que habíamos señalado. Por eso aquí se está señalando como concupiscencia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. ¿Cómo quiere reinar? ¿Cómo quiere retomar su reinado? Porque ese reinado quedó destronado aquí en Romanos, antes de lo que vemos en el capítulo 6. Observen aquí en Romanos 5:21 cómo se acabó ese reinado. Pero quiere volver a reinar. Y los creyentes son exhortados para que no reine el pecado. El capítulo 5, el versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo reinó el pecado? El pecado reinó. Observen la frase al principio. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿cómo reinaba en nuestra vida? Pues le obedecíamos a sus deseos. Le obedecíamos en sus concupiscencias. Nos tenía controlado, dominado, reinaba en nuestra vida, en nuestro cuerpo mortal. Salíamos a cumplir deseos, salíamos a cumplir concupiscencias, nos sometíamos, éramos esclavos. Esa es la idea de obedecerle como esclavos sometidos. Él reina, Él gobierna. Pero cuando vino el nuevo nacimiento que nos dio vida, se rompió ese reinado. Cuando vino la gracia de Dios para salvación en nosotros, se rompió ese reinado. Pero como está en nosotros, ¿qué quiere hacer? Quiere volver a reinar. Y por eso tiene sentido la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo, de que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No es el pecado que está fuera, es el pecado que está dentro y que con sus concupiscencias quiere que nosotros volvamos a su servicio. Quiere que nosotros nos sometamos otra vez a sus concupiscencias y a sus deseos. Por esa razón estamos aquí demostrando que esta exhortación tiene sentido, porque el pecado todavía habita en el creyente, pero no lo domina, no lo controla, no reina. Y eso es lo que estamos aquí viendo. Hay concupiscencias de la carne, hay concupiscencias del pecado. Pero aunque el pecado y la carne moran en nosotros, no reinan en nosotros. Aquí entonces podemos señalar lo que estaba diciendo al principio, que no hay creyente carnal. En el sentido de que ya aceptó a Cristo, como lo expresan ellos, que ya recibió a Cristo, pero sigue viviendo conforme a la carne. La carne sigue reinando en él, pero la diferencia es que repitió una oración, aceptó a Cristo, dijo que sí a Jesús, entonces pues ya es creyente, es cristiano, pero sigue dominado por la carne. Por lo tanto es creyente carnal. No hay tal cosa. No hay tal cosa, hermanos, en la Biblia. Es muy diferente, esto lo hemos dicho una y otra vez, es muy diferente que el creyente, el nacido de Dios verdaderamente, en un momento de su vida quizá actúe carnalmente, actuó conforme a la carne, quizás en un momento explotó en ira, quizá en un momento, una situación como que dijo una palabra ofensiva, ofendió a aquel hermano, a aquella hermana en ese momento por cierta situación, pero si ha nacido de nuevo, va a ser redarguido por el Espíritu, por la palabra, de tal manera que terminará arrepintiéndose. No va a practicar el pecado. No va a vivir en el pecado como un hábito. No va a ser creyente carnal. En el sentido que dijo Pablo, soy carnal, en el sentido de que la carne todavía está en nosotros, ahí sí, pero no vive según la carne, no anda conforme a la carne. Esa es la diferencia, de que los creyentes aún en un momento dado quizá podemos actuar carnalmente, pero somos reprendidos, somos exhortados por el Espíritu, por la conciencia, por la palabra, de tal manera que no vamos a vivir según la carne. No hay creyente carnal. Por eso estaba diciendo, la importancia de este tema nos deja en claro esta idea, que a la vez estamos derribando, estamos derrumbando, de que ciertamente aún en el creyente verdadero está la carne, pero ya no vive conforme a la carne, ya no reina el pecado, ya no tiene control de su vida. El pecado entonces ya no reina en los nacidos de Dios. Volvamos a Romanos 6 para señalar aquí algunas razones. Y son tres. El pecado ya no reina, según dice Romanos 6, el versículo 12. Pero en el contexto, vean la razón por qué ya no reina. Primero,
el versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió. ¿Para qué? Para que nosotros también muriéramos al dominio y al control del pecado. Él murió para que nosotros también muriéramos al dominio y al control del pecado. Esa es la idea cuando dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Murió para liberarnos del dominio, del reinado, del control del pecado. Por eso ya no reina. El versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ya no reina. Ya estoy muerto al pecado. Considérate. Es decir, tú tienes que determinar, considerar en tu vida, ya estoy muerto al pecado. Considérate así, porque para eso Cristo murió. Nosotros debemos, ¿cómo? Considerarnos muertos al reinado, al dominio, al control del pecado. Ya estoy separado de ese dominio, de ese control. Considérate así, está diciendo el versículo 11. En el versículo 12 ya no obedecemos al pecado, porque dice ahí, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El creyente ya no debe obedecer, porque es el momento cuando Cristo lo liberó del dominio y del control del pecado, ya dejó de estar sujeto a la obediencia y por lo tanto debe seguir, ¿cómo? Desobedeciendo al pecado. Ya no obedeciéndolo, sino desobedeciéndolo, porque cuando comenzó esa liberación, al momento en que nació de nuevo. Y por esa razón ya el pecado ya no reina. Por eso el pecado ya no reina, pero quiere reinar con sus deseos, con sus inclinaciones, con sus pasiones. Pero estamos viendo que ya no reina. Entonces, vamos a ver aquí, habiéndonos detenido un buen rato aquí en este punto para demostrar nuestro tema, que es el creyente nacido de nuevo en relación a la carne, porque ese es nuestro tema. Lo dijimos al principio, el creyente nacido de nuevo en relación a la carne, y ya vimos. Entonces vamos a concluir con este último punto: los creyentes nacidos de nuevo. Y aquí vamos a ver dos puntos en este punto final. Hay dos puntos que vamos a considerar. Primero, los creyentes nacidos de nuevo nacieron de la carne y vivieron conforme a la carne. Los creyentes nacidos de nuevo nacieron de la carne y vivieron conforme a la carne. Hermanos, ¿por qué estamos enfatizando que si ya nacimos de nuevo, ahora ya no vivimos conforme a la carne, ya no estamos dominados? Porque ese tipo de vida fue la vida antigua. Y esto lo vamos a ver a través de estos textos. Vamos primero aquí a Romanos capítulo 7, versículo 5. Hermanos, esa es la vida pasada. Sí, nacimos en la carne, vivimos en la carne, pero eso es la vida pasada. Ahora, como nacidos de nuevo, nacidos de Dios, ya no vivimos, ya no debemos vivir conforme a la carne. Entonces vamos aquí a Romanos capítulo 7, versículo 5. Pablo dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte.
¿Cómo dice aquí el apóstol Pablo? Mientras estábamos en la carne, nosotros estábamos. ¿Qué quiere decir? Que hablando de la vida práctica ya no estábamos dominados, controlados. Estábamos. Y cuando estábamos, ¿qué es lo que sucedía? Pues que vivíamos conforme a las pasiones pecaminosas que eran obradas por la ley. La ley le mostró a Pablo el pecado, pero a la vez como que le impulsó más al pecado. Y por eso dice que esas pasiones pecaminosas las cumplíamos porque estábamos en la carne, vivíamos conforme a esas pasiones. Pero Pablo está diciendo que eso era cuando estábamos en la carne. Ahora no podemos vivir conforme a las pasiones de la carne tranquilamente, practicando el pecado, viviendo de esta manera, porque estamos diciendo que el creyente nacido de nuevo, nació de la carne y practicó los deseos de la carne, vivió en los deseos de la carne, practicó la vida en la carne, pero eso fue en el pasado. Y por eso la expresión cuando estábamos en la carne, quiere decir cuando estábamos dominados con esas pasiones, con esas concupiscencias, vivíamos de esa manera. Pero ¿cuál era el fruto? Según dice ahí, el versículo 5, era para muerte. El fruto era para muerte. Si hubiéramos muerto en esa condición físicamente, íbamos a experimentar la muerte eterna, porque era ahí que nos estaba dirigiendo la carne, el pecado. Por eso estaba diciendo al principio que la condición de la carne no solamente no nos permite entrar al reino y ver el reino, sino que además nos lleva a la muerte eterna, a la muerte, la separación eterna en el lago de fuego. Pero además vean esto, en Efesios capítulo 2, el versículo 1 y 3, aquí ya es más claro el punto que estamos mostrando, porque nos dice así, Efesios capítulo 2, versículo desde el 1 hasta el 3. Noten el tiempo pasado, hermanos, porque eso es lo que estamos aquí señalando, que es nacido de nuevo, nació de la carne y vivió en la carne, pero eso es tiempo pasado. Y vean qué claro está aquí. Comenzamos, versículo 1, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué claro está esto, hermanos. Él está hablando, claro, de la vida nueva que ya tienen estos creyentes. Y aquí está claro porque dice, Él nos dio vida. Es la vida nueva, es la vida ya en Cristo, es la vida del Espíritu que nosotros recibimos. Pero les dice, bueno, ya tienen esa vida, y esa vida entonces, ¿cuándo se las dio Dios? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora ya tienen vida. Ahora ya no pueden estar muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Que ya no pueden estar en la práctica de delitos, pecados. Ahí estábamos girando en esa vida. Porque ya tenemos vida nueva. Y además sigue diciendo en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Porque el creyente que ya tiene vida, nacido de nuevo, no puede ya practicar estas cosas? Porque en el presente ya no puede hacer lo que hacía, como vivía en el pasado, porque ya tiene vida. Y si ya tiene vida, entonces tiene que hablar en estos términos. Hermanos, tenemos que hablar en estos términos si de verdad hemos nacido
de nuevo, nacido de Dios. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo anduve en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y el versículo 3 ya es más claro porque dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ese fue otro tiempo. ¿Puedes hablar de esta manera? ¿Puedes decir esto de ti? ¿Puedes decir que viviste en otro tiempo en los deseos de tu carne? ¿Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne? ¿O estamos viviendo ahora que decimos ser creyentes, cristianos, aún nacidos de nuevo, lo decimos, seguimos viviendo en la carne? Entonces no hemos nacido de nuevo. Porque el que es nacido de nuevo, ciertamente nació de la carne y ciertamente vivió en la carne. Pero ese es tiempo pasado. Porque los términos aquí son muy claros. En otro tiempo. En otro tiempo sí, deseos de la carne, voluntad de la carne, pensamientos de la carne. Toda nuestra personalidad estaba dominada. Mente, emociones y voluntad. Dominada en la carne. Pensábamos en la carne, anhelábamos la carne, estábamos sometidos a la carne, éramos esclavos de las pasiones pecaminosas. Pero ese es otro tiempo. Ese es otro tiempo. Para un nacido de nuevo, para aquel que ha recibido vida, aquel a quien Dios le ha dado vida, ya no puede vivir como vivía antiguamente. Ese es el cambio, hermanos. Ese es el cambio que se nota, que se marca aquí en la palabra de Dios. Que si tú eres nacido de nuevo, esa vida siguiendo la corriente del mundo, la operación del diablo y la carne, los tres enemigos, la carne, el diablo y el mundo, ya no tienen control sobre la vida de uno que ha recibido vida de Dios, vida del Espíritu. Por eso decíamos, es otro tiempo, un argumento más de que no hay creyente carnal, no hay cristiano carnal, no lo concede la palabra, porque los términos aquí Pablo está diciendo, vivimos, es otro tiempo, en otro tiempo, ahora ya vivimos en el Espíritu, pero ese es otro tema que Dios mediante vamos a ver. Pero está claro esto aquí, de lo que estamos señalando en este punto. El segundo punto es que los creyentes nacidos de nuevo nacieron de la carne, pero ya no viven según la carne. Ya no viven según la carne. Y esto ya está claro aquí en Romanos 8. Vamos a pasar ahí para ya ir finalizando con este tema. Romanos 8. Y vean lo que dice Romanos 8. Está implicada esa enseñanza aquí en Romanos 8. Vamos directo al versículo 9 y de ahí en los contextos vamos a aclarar más esto. Romanos 8, vamos directo al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Ahí está la referencia directa. Que el que es nacido de Dios, el que ha nacido de Dios, entonces ¿qué sucede? Dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne. Pablo está afirmando, Pablo está diciendo que los creyentes verdaderos, y se refiere como vosotros, no vivís según la carne. ¿Y por qué ya no viven según la carne? Porque el versículo 5 dice así, porque los que son de la carne, los nacidos de nuevo, ya no son de la carne en el sentido que ya no están dominados y controlados por la carne como para que vivan según la carne.
Por esa razón está diciendo aquí, afirmando que los creyentes verdaderos no vivís según la carne, porque ya no son de la carne, ya no están dominados y controlados por la carne. Y por lo tanto, al no vivir según la carne, entonces, como vemos en el versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El versículo 6, porque el ocuparse de la carne, el verdadero creyente, como ya no vive según la carne, no está siendo dominado por los pensamientos de la carne, no se está ocupando en las obras de la carne, porque ya no puede vivir así, porque ha sido liberado del dominio, del control, del pecado y de la carne. Pero aunque hay tentaciones, hay pruebas, pero dice aquí claramente el apóstol Pablo, no vivís según la carne. Esto quiere decir que ya no viven enemistados contra Dios. Ya no viven enemistados contra Dios. Ya tienen amistad con Dios. Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. El incrédulo es aquel que está enemistado contra Dios. Dios es su enemigo, Él es enemigo de Dios. Pero los que han nacido de nuevo son hijos de Dios, son los amados hijos de Dios. Y por lo tanto ya no viven satisfaciendo esos deseos de la carne, esas obras de la carne. Ya no viven de esa manera. Ya no vivís según la carne. Ya viven ¿cómo? Desobedeciendo a las concupiscencias. Antes vivían obedeciéndolas, pero como vino el nuevo nacimiento que marca el cambio, ahora ya no obedecen a sus concupiscencias. Y por lo tanto, eso es lo que indica que ya no viven según la carne. No andan. Vean el versículo 1. Romanos, aquí estamos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esto está indicando que los que están en Cristo Jesús son los verdaderos creyentes, los que están en Cristo. Y por lo tanto, los que están en Cristo, para ellos no hay ninguna condenación. ¿Por qué no hay ninguna condenación? No van a ser condenados al infierno, no van a ser condenados al castigo eterno, porque no andan conforme a la carne. ¿Y por qué no andan conforme a la carne? Porque son de Cristo, no son cristianos carnales. Son de Cristo, pero no son cristianos carnales. Y por lo tanto no hay condenación. Hay condenación para aquellos que profesan ser cristianos y siguen en la carne. Hay condenación para aquellos llamados cristianos carnales, porque ellos dicen, ya aceptaron a Cristo, pero siguen en la carne, viven conforme a la carne, pero aceptaron a Cristo. Entonces, pero, ¿qué es? Es un creyente carnal. Pero aquí, hermanos, no hay ese tipo de persona. Aquí nos está diciendo que no andan, no viven, porque son de Cristo. Están los que están en Cristo, los que han recibido todos los beneficios de la obra, de la persona de Jesucristo. Y eso es lo que les conduce a vivir entonces conforme al Espíritu y ya no conforme a la carne. Ya no viven según la carne. Los creyentes ya no están bajo condenación, libres del reinado del pecado y por lo tanto libres de la condenación del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, hermanos, concluimos con esto. Los creyentes son advertidos para que no practiquen, para que no vivan conforme a la carne. El versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
son advertidos, son exhortados para que no lo hagan. Son exhortados para que no practiquen las obras de la carne. Gálatas 5, 21. Son amonestados, como dice ahí Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne. Y en el versículo 21 entonces dice, de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican, por eso un creyente verdadero no puede practicar esas cosas, porque la práctica indicaría que va a quedar fuera del reino. Aquellos que enseñan esa doctrina del creyente carnal dicen que lo que va a perder son sus recompensas, pero él dice va a ser salvo, va a entrar al reino. Como es creyente carnal, ya está seguro para el cielo, el reino. Lo único que va a perder son sus recompensas, no va a recibir nada de recompensas. Pero según aquí, él no va a entrar al reino, es él el que no va a entrar al reino. No se trata de perder nomás recompensas, es que no heredará el reino los que practican tales cosas. Por eso estamos insistiendo en que el verdadero creyente y la relación con la carne es que ya no vive según aquí Gálatas 5:16, satisfaciendo las obras de la carne. Gálatas 5:21, ya no vive practicando las obras de la carne. Aunque la carne more en él, aunque el pecado more en él, no hay excusa como para decir, es que la carne, es que el pecado. Entonces pues estamos en este mundo pecador. ¿Quién no peca? Buscando justificación, no hay justificación. El creyente nacido de nuevo ya no practica el pecado, ya no vive según la carne. Y el apóstol Pedro termina exhortando, o más bien nosotros vamos a terminar con esa exhortación de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 y 3. Vamos a terminar con esta exhortación. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 y 3. Aquí está la exhortación para nosotros también. Dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Cuál es la exhortación aquí? Que el tiempo que nos queda en la vida, aquí en esta tierra, en la carne, ya hablando de nuestro cuerpo, el tiempo de vida, ¿cómo debemos vivir, hermanos? El tiempo que nos resta, el tiempo que nos queda, ¿cómo ya debemos vivir? ¿Qué dice el texto? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, el resto de vida que nos queda no lo debemos vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, lo que caracteriza a los hombres con sus pasiones, deseos, inclinaciones. Hermanos, el tiempo de vida ya, si es una vida regenerada, ya debe ser vivida conforme a la voluntad de Dios, como dice el versículo 2. Pero a la vez, vean la otra exhortación: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya vivimos en el pecado, ya vivimos en la concupiscencia, vivimos en orgías, en disipaciones, vivimos en lascivias, abominables idolatrías. Entonces, pero ese tiempo, ¿qué? Ya queda en el pasado, ya bastó. Porque ahora si hemos experimentado el nuevo nacimiento, eso debe marcar el cambio
para ahora ya vivir sirviendo a Dios, vivir haciendo la voluntad de Dios. Eso se va a distinguir en la vida que nosotros vamos a vivir el resto de nuestra vida como nacidos de Dios. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el creyente que ciertamente nació de la carne y ha nacido de nuevo, ya no puede vivir conforme a la carne, ya no puede vivir estando dominado según la carne. Que Dios nos ayude a entender esto, porque es la vida del creyente nacido de nuevo en relación a la carne. Y creo que con esto que hemos explicado podemos entender claramente que no hay cristianos carnales y que el verdadero creyente no puede vivir según la carne. Oremos. Padre, muchas gracias. Nuevamente te damos por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas. Ahora que somos nacidos de nuevo, ahora que hemos experimentado el nuevo nacimiento, gracias porque en tu palabra nos enseñas cuál es nuestra relación con la carne, con el pecado, con el mal que todavía habita en nosotros. Y te damos gracias porque nos enseñas en tu palabra que si hemos nacido de nuevo, ya no podemos vivir según la carne que aún mora en nosotros. Gracias, Señor, por esa obra que has realizado en los tuyos. Gracias porque es una obra del Espíritu, una experiencia espiritual en el cual nacimos de nuevo. Y es el momento cuando el reinado del pecado, el reinado de la carne, quedó destruido, quedó derribado. Y ahora tenemos ya la nueva vida para vivirla en Cristo, para vivirla en el Espíritu, si hemos nacido del Espíritu. Gracias, Señor, porque nos has enseñado la relación que nosotros tenemos con la carne. Ya no tenemos por qué someternos a sus deseos. Ya no tenemos por qué vivir conforme a esos deseos. Gracias por tu palabra. Que tu palabra sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche ya. Que sea de bendición para enseñarnos, para exhortarnos, incluso para examinarnos a nosotros mismos, para que en primer lugar analicemos delante de ti si hemos nacido de nuevo. Porque solamente los que han nacido de nuevo ya no están bajo el dominio y el control de la carne y del pecado. Y los que han nacido de nuevo comienzan a vivir conforme a esa nueva vida. Ayúdanos, Señor, a descubrir cuál es esa realidad. Si ya hemos nacido de nuevo o todavía no hemos nacido de nuevo. Y tú que conoces nuestros corazones, sabes cuál es nuestra verdadera condición. Y siendo así, te pedimos, Padre, que según nuestra necesidad, te manifiestes a través de tu Espíritu Santo, dando vida, levantando a algún muerto en este momento, conforme a lo que tú ves, Señor. Y si aún tú ves que ya hemos nacido de nuevo, te pedimos que nos sigas dando de tu gracia para que podamos seguir viviendo conforme a tu voluntad y no conforme a las concupiscencias de nuestra carne. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.